Las actas de las sesiones 260 y 261 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio 126.339 del jefe del Comité de Contratación Pública de la Contraloría General de la República, mediante el cual, en relación a oficio 1406 de esta comisión, solicita al secretario general de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 10.336, informar a ese organismo de control al tenor de lo expuesto acerca de las irregularidades que habrían existido en la adjudicación de la licitación pública para la contratación del servicio de suministro de raciones alimenticias para los beneficiarios de los programas de alimentación escolar y programa de alimentación de párvulos que indica. Ordinario 528, el subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta al oficio 1253 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca del porcentaje de distribución de recursos públicos que se destinan a instituciones de educación superior, diferenciando entre instituciones privadas y estatales, con detalles acerca de su destino y del ítem en virtud del cual se entregan los recursos. Copia de oficio 127.157, el Contralor Regional subrogante de la Segunda Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, dirigida a la Directora de Educación Pública, mediante el cual señala que se ha dirigido a ese ente controlador el director de Educación Pública subrogante a través de oficio 257, solicitando la reconsideración de informe final 843 de 2019 de este origen, en lo que atañe a la observación considerada en el numeral 12.12.6 de capítulo 2, examen de la materia auditada, con el fin de que se subsane la situación mencionada en dicho informe, dado que se han implementado medidas en forma permanente con el objetivo de brindar asistencia técnica en materias de administración y finanzas. El Contralor informa que se desestima la solicitud de reconsideración y por lo tanto se mantiene la observación contenida en el numeral citado. Oficio 235 de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, mediante el cual, conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público, año 2021, glosa número 1, remite informe correspondiente al segundo trimestre que contiene actividades, decisiones y actas del CENED. Oficio 239 de la misma Secretaría Ejecutiva, mediante el cual, conforme a la Ley de Presupuesto, remite información de distintas glosas presupuestarias, tanto generales como específicas, de la partida del Ministerio de Educación. Correo electrónico del diputado Sr. Rodrigo González, a través del cual hace llegar carta de denuncia al Directorio Regional Valparaíso del Colegio de Profesores, en la que sus considerandos hacen referencia a la declaración de la OMS de la pandemia de COVID-19, la declaración del presidente de la República de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública y a diversos cuerpos normativos internos que llevan a concluir que el inciso cuarto del artículo 50 del Estatuto de los Profesionales de la Educación es aplicable en el marco de la normalidad de funcionamiento de este sistema y carece de aplicabilidad para un contexto declarado de catástrofe nacional. Por ello y por los otros argumentos esgrimidos, que consideran de plena injusticia y discriminación lo señalado en oficio 302. Por lo tanto, exigen restituir el derecho a la asignación a docentes iniciales y tempranos, en tanto el estado de catástrofe nacional y fuerza mayor sea condición de prorrogar el derecho a la asignación de docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios. Comunicación del diputado Patricio Rosas, por el que solicita realizar una sesión especial para tratar el tema de cálculo de subvenciones destinadas a establecimientos que imparten educación bajo modalidad especial y diferenciada, en particular el caso de las aulas o escuelas hospitalarias, las que contabilizan alrededor de 57 a lo largo del país, que se encuentran en serio riesgo de cerrar y con ello obstaculizar el ejercicio efectivo de la educación de miles de niños, niñas y adolescentes y sus respectivos procesos de terapia y recuperación, como así la vulneración de otros miembros de dichas comunidades educativas, como el derecho al trabajo y a un trato digno y respetuoso, ajeno a todo acto de discriminación arbitraria o ilegal. Correo electrónico de la diputada Claudia Mix, por medio del cual solicita recibir una audiencia al alcalde de la comuna de Tiltil a fin de que exponga sobre la problemática que viven por el no pago de más de 3.500 millones por parte de la municipalidad. Correo electrónico de la jefa de gabinete del alcalde de la comuna de Tiltil, a través del cual solicita audiencia para el alcalde, señor Luis Valenzuela, para referirse al problema con la Corporación de Desarrollo Social, la cual mantiene una deuda con los profesores y asistentes de la educación por no pago de cotizaciones previsionales, cuyos motivos son varios, pero principalmente debido a la retención de fondos por la no rendición de los mismos.
Correo electrónico al coordinador de la Red de Universidades por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, señor Guillermo Williamson, quien hace llegar 3 documentos referidos al proyecto de ley Boletín 14.309 en tabla. Expone que la posición de esta red consiste en aumentar la subvención actual a la educación de personas jóvenes y adultas hasta llegar a una equivalencia semejante a la escolar. La EPJA atiende a lo largo de todos los territorios de Chile desde hace décadas con inclusión y diversidad, capacidad técnica y socioemocional, profesores con experiencia para asumir estas realidades de las trayectorias interrumpidas por diversas razones. Y lo ha hecho con una subvención histórica mínima de subsistencia. Se requiere reparación y equivalencia de financiamiento para una de las 2 modalidades especiales que mandata la Ley General de Educación en vez de crear una tercera. Por ello, la opción de RUEPJA es reparar y financiar adecuadamente la modalidad de educación de personas jóvenes y adultas que históricamente ha recibido a jóvenes y adultos con trayectorias interrumpidas, en vez de financiar una nueva modalidad muy acotada, territorial, social y pedagógicamente. Correo electrónico del área de estudios e incidencia de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, señor Danilo Olivares, que señala que en Chile cada 12 minutos un niño, niña o joven abandona el sistema educativo. Estas y otras razones llevaron a un grupo de instituciones lideradas por la Fundación Súmate a crear el Observatorio por las Trayectorias Educativas con el objetivo de incidir en el desarrollo de políticas públicas y prácticas que contribuyen a la protección y continuación de trayectorias educativas de niñas, niñas y jóvenes en Chile, a través del seguimiento, monitoreo, análisis y evaluación de iniciativas que abordan la exclusión educativa. Adjunta un comunicado del citado observatorio y solicita audiencia con la comisión para que el observatorio pueda referirse al proyecto de ley en tabla. Está, si no me equivoco, está presente en esta sesión alguien en representación de él. 2 correos electrónicos de apoderados organizados del Liceo Camilo Enríquez de Temuco. Por el primero se refiere a la situación que desde el 9 de marzo afecta a alumnos y trabajadores sindicalizados de ese establecimiento. Manifiestan su profunda decepción e indignación y total rechazo frente al anuncio que realizaron representantes ministeriales de educación y la Corporación Educacional El Bosque en reunión con directivos de curso concerniente a la imposibilidad de completar el plan de estudio de cuartos medios, proponiendo como alternativas de solución respecto a la ausencia de notas en asignaturas de profesores sindicalizados: A, repetir promedio de notas del año pasado; B, promediar notas de primero, segundo y tercero medio; y C, una evaluación de todas las asignaturas realizadas por otro establecimiento educativo. Solicitan interpelar al Ministerio de Educación, al Consejo Nacional de Educación, a la Agencia de Calidad de la Educación, a la Superintendencia de Educación y a los organismos que se estimen necesarios para que cumplan su mandato en el ámbito de sus competencias y deberes, asumiendo acciones urgentes de conformidad a las leyes vigentes. Agregan que el 8 de julio solicitaron a la Superintendencia la revocación del reconocimiento oficial del Estado a la Corporación Educacional El Bosque, de lo cual a la fecha no han tenido respuesta, lo que estiman permitiría que más de 2.000 alumnos y más de 60 familias de trabajadores sindicalizados no sigan siendo vulnerados en sus derechos fundamentales. Por el segundo, hacen llegar un documento con los hitos de la huelga legal del Sindicato de Trabajadores del Liceo Camilo Enríquez, que inició a principios de marzo de este año, y sostienen que las acciones a la fecha dan cuenta de un comportamiento comprobado al sostener que han generado y mantienen este conflicto. Agregan que si el sostenedor del liceo no reconoce el derecho a la negociación colectiva, están a un par de semanas de que el Estado de Chile anuncie su única solución en este conflicto: cierre de año escolar para todas y todos los alumnos del liceo de séptimo a tercero medio, tal como ya se hizo para los alumnos que actualmente cursan cuarto medio. Correo electrónico del docente técnico del Liceo Bicentenario Ignacio Carrera Pinto de La Serena, señor Damond Rodríguez, por medio del cual expresa que los docentes técnicos que no tienen carga horaria frente a estudiantes que están en el tramo de la carrera docente inicial o temprano y que se desempeñan en escuelas con alta concentración de estudiantes prioritarios, perderán la asignación concentración de alumnos prioritarios una vez entre en vigencia a partir de julio de este año lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 50 del DFL número 1 de 1996 del Ministerio de Educación. Describe su caso y señala que como nunca se implementó un sistema de evaluación para docentes directivos y técnicos, hoy se encuentran en tierra de nadie y a puertas de sufrir una gran injusticia. Por tal razón solicita a la Comisión discutir la necesidad de incluir un párrafo aclaratorio que indique que esa asignación en docentes directivos y técnicos no puede perderse mientras no se cree la instancia para que dichos profesionales se puedan evaluar. Agrega que al no poder evaluarse no pueden acceder a mejoras remuneracionales como sí lo hacen los profesores de aula, resultando que quienes tienen la responsabilidad de liderar los procesos, solo el director es el que tiene un buen sueldo y los 5 integrantes de su equipo directivo no han tenido aumentos y además ahora perderán la mencionada asignación. Finalmente, hay que dar cuenta de un reemplazo. El señor diputado Bernardo Berger reemplazará al diputado Leonidas Romera por la sesión. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Diputado, señor Bobadilla. Presidente,
En relación, tengo entendido que segundo o tercer punto de la cuenta, donde se menciona la licitación de la JUNAEP, si pudiera repetirme a través suyo la secretaria, si lo tiene bien. Sí, diputado, ahí es la Contraloría le pide informe a la FUNAEP Al secretario. para poder resolver Perfecto. posteriormente, Pero es de acuerdo a lo que nosotros solicitamos. de acuerdo a lo que nosotros solicitamos. Perfecto, perfecto. Se ofrece la palabra en relación con la cuenta. La diputada Cristina Girardi. Buenos días, presidente. Buenos días, mis compañeros, o buenas tardes. Presidente, solamente quisiera, a propósito de lo que plantea la cuenta en relación a la JUNAEP, yo quisiera reiterar, presidente, que yo solicité a través de la comisión, ¿ya? En mayo, una información a la JUNAEP y hasta la fecha la JUNAEP no nos ha respondido. En una sesión anterior yo reiteré esta situación solicitándola directamente al ministro, puesto que la JUNAEP no quiere responder, pero parece que tampoco el ministro quiere responder, ¿no? Porque tampoco tuvimos respuesta en la comisión a lo solicitado creo que fue hace 2 semanas atrás, ¿no? Por lo tanto, quiero insistir otra vez que el Ministerio de Educación se preocupe de que la JUNAEP responda las solicitudes que hace esta comisión, porque si no, claramente hay una obstaculización importante a la labor fiscalizadora que podemos hacer como diputados, presidente, si no entregan la información que estamos solicitando. ¿No? Eso es lo primero. Lo segundo, presidente, es respecto al Camilo Enríquez, ¿no? Donde yo conminaría, ¿no? y yo enviaría un oficio a la superintendencia a que actúe, ¿no? Porque claramente los tribunales multaron al sostenedor, ¿no? O sea, lo hicieron pagar más bien, ¿no? Al sostenedor y por vulneración a las normas, ¿no? Y claramente la superintendencia no solo tiene que verificar los temas de recursos, ¿no? Sino que también velar porque los establecimientos cumplan con la normativa, y claramente en este caso no la está cumpliendo, y la superintendencia no se pronuncia, solamente dijo que esto era un problema entre privados, ¿ya? Y sigue sosteniendo esa situación, y a mí me parece que esto es absolutamente negligencia y falta de servicio de la superintendencia, presidente. O sea, están dejando que este establecimiento no cumpla con las normas, ¿ya? Todo lo que pedimos, además, respecto de las subvenciones que se están entregando sin la entrega de servicios, tampoco hemos recibido ninguna respuesta por parte de la superintendencia. Por lo tanto, presidente, yo solicitaría que oficiemos a esta institución, ¿no? Para que nos responda respecto de la entrega de recursos sin que el servicio sea entregado, una vez más, pero además porque no han fiscalizado el incumplimiento de las normas, ya que hay un fallo de un tribunal que establece que sí han vulnerado las normas y que además tienen que pagar por esta vulneración. Eso, presidente. Gracias, diputada. En relación al primer punto que usted plantea, que dice relación con la consulta hecha, o más bien la consulta reiterada al señor Ministro de Educación respecto a la ya realizada la Junta de Auxilio Escolar y Becas, dado que está presente el señor subsecretario en esta sesión, a quien tengo el gusto de saludar, le rogaría de inmediato que tenga bien, ¿no es cierto?, hacer las gestiones respectivas con el señor ministro para que haya la más pronta respuesta a esa consulta realizada acá y que está dentro del ámbito de lo que son nuestras facultades propias, como es la de fiscalización. Y respecto del tema del Camilo Enríquez y la propuesta de enviar un oficio a la superintendencia, lo pongo en discusión y si hay acuerdo quisiera que lo manifestáramos.
¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Se adopta el acuerdo. Diputada, es que, disculpe, Cristina, tengo otros diputados que me han solicitado la palabra. Pero sobre el punto, presidente, solamente solicitar también un acuerdo para volver a enviar el oficio al ministro, independientemente que el subsecretario haga las gestiones. Sí. Bueno, yo creo que lo que abunda no daña, pero la idea es que sea más ejecutivo pidiéndole, ¿no es cierto?, formalmente en esta sesión al señor subsecretario que se haga cargo de ese punto. Pero Lenby, ¿están de acuerdo que volvamos a reiterar el oficio en cuestión? ¿No? ¿No estás de acuerdo? No. Sí, ¿No necesita unanimidad de eso? sí, no necesita unanimidad, sí. Ya, se aprueba con el voto en contra del diputado. Diputada Camila Rojas, observo que ha solicitado la palabra, se la ofrezco. Buenas tardes, presidente. Sí, quisiera hacer mención al punto en la cuenta referido a la solicitud de parte de la comunidad de Tiltil que los podamos recibir, ¿ya? Especialmente porque también me contactaron y ahí tienen un problema específico referido a las deudas. Ya vinieron los profesores hace unas semanas y estas solicitudes del alcalde. Creo que sería importante en esa instancia contar con miembros del Ministerio de Educación, porque como usted bien sabe, no es algo que podamos solucionar nosotros directamente, pero ante un caso de esta gravedad sería relevante que lo podamos revisar. Gracias, presidente. Sí, gracias, diputada. Tengo una sola observación que quiero, antes de tomar una decisión, considerar. Uno, estamos extremadamente limitados de tiempo. Dos, y digo esto porque en redes sociales de pronto los profesores, especialmente aquellos que están esperando que votemos el proyecto que se plantea el problema de los profesores a contrata, incluso desde un punto de vista bastante injusto, califican a este presidente como quien se opone a poner en tabla y la verdad es que, como le consta a nuestra secretaría, es un problema de tiempo. Estamos discutiendo un proyecto de ley con iniciativa del gobierno y no nos ha dado el tiempo. Es más, como lo dijimos antes de irnos a la semana distrital, ya lo tenemos planificado el abordar en las próximas semanas ese proyecto de ley, no ahora como reacción a aquello. Y digo esto porque el alcalde de Tiltil tiene un problema, no ha cumplido. Y aquí en esta comisión no sé qué podemos resolver. Si él quiere cuestionar el tema de que el ministerio, en el cumplimiento de la ley, le ha retenido algunos recursos. ¿Cómo lo podemos resolver aquí? Esa es la pregunta que me hago. Ahora, si ustedes insisten, yo creo que la gestión tiene que hacerla con el ministerio, tiene que buscar una solución ahí, ¿no es cierto? Pero no sé qué podríamos resolver nosotros acá. Pero si ustedes insisten, haremos el espacio y invitaremos al señor alcalde de Tiltil. Disculpen, el señor subsecretario me está pidiendo la palabra y yo creo que es sobre el punto. Señor subsecretario, le ofrezco la palabra. Señor presidente, muchas gracias por permitirme saludarlo y saludar a todos los diputados, diputadas y todos los asistentes que hoy día nos acompañan. Solo mencionar, presidente, que con el alcalde Tiltil y con el gremio también y los representantes de ellos nos hemos juntado ya. De hecho, hay un plan de trabajo que se está llevando a cabo ya hace 2 semanas. Con el alcalde yo estuve personalmente en el fondo en la reunión, con la cual abordamos la complejidad con que él recibió el municipio. Hay obviamente por parte de él dicho también una mala administración anterior que llevó a un incumplimiento por parte del municipio frente al tema previsional de los docentes, y eso ya está siendo trabajado por parte del ministerio, reitero, en conjunto con el municipio y también con los trabajadores que han sido afectados por esto, situación que hemos estado monitoreando constantemente durante las últimas 2 semanas, y efectivamente ya se han producido avances. Efectivamente el municipio entregó efectivamente también algunas rendiciones que tenía pendientes de FAEP anteriores, procedió a la firma del convenio de rescisión nuevo, así que por tanto la situación está siendo ya abordada desde el punto de vista ejecutivo entre el ministerio, el municipio e incorporando también a los trabajadores que están afectados
en esta lamentable situación. Solamente quería aportar esos antecedentes por si se pensaba que el alcalde no se estaba reuniendo con nosotros. Eso no es efectivo. El alcalde ha tenido ya reuniones y su equipo de trabajo está trabajando junto con la Seremía en destrabar esta situación. Muchas gracias, señor subsecretario. Información muy importante a tener en cuenta por los distinguidos diputados a la hora de resolver el tema de la invitación del señor alcalde que ha solicitado. Diputado Bobadilla, quería la palabra. Sí, solo presidente, respaldar su posición, en el sentido de que aquí son otras instancias las que tienen que intervenir. Nosotros no tenemos facultades. Lo único que nosotros podemos hacer es hacer llegar la inquietud a quienes corresponde. Y yo lamento que este tipo de situaciones sea reiterada en el tiempo, particularmente en esta comisión, presidente. Que se invitan a muchos representantes de organizaciones, se generan expectativas respecto de esas audiencias, y después nos pasan la cuenta a nosotros que como que no hemos hecho nada como comisión. Y eso es fundamentalmente porque nosotros, los diputados en este caso, y particularmente de esta comisión, no somos claros al plantear cuáles son nuestras facultades y cuáles competencias tenemos en definitiva. Entonces yo estoy con su postura, presidente, de que aquí no somos nosotros, en este caso en particular, los llamados a resolver este tema. Y como muy bien lo ha dicho el subsecretario, el Ministerio ya está interviniendo y han avanzado en la búsqueda de soluciones que, entiendo, no son fáciles. Porque cuando hay retención, por ejemplo, de subvenciones, es porque los sostenedores tienen cuestiones pendientes, pues. Y si nosotros influimos para que se salte, en este caso, la ley o el reglamento, estamos cayendo en falta grave, pues. Entonces, en ese sentido, presidente, yo me quedo con lo que ha planteado el subsecretario y, por cierto, también respaldo su postura en el sentido de que son otras instancias las que tienen que resolver esta cuestión. Gracias, diputado. Bueno, yo lo hacía porque quería maximizar el uso del tiempo que tenemos disponible, que es claramente escaso. Y no sé si la diputada Camila Rojas, que planteó el tema, queda satisfecha con lo planteado por el señor subsecretario, que habla de que existe una mesa de trabajo, que se está abordando el tema y que ya se han visto algunos avances. Porque aquí lo que podría hacer el señor alcalde es darnos a conocer a nosotros, pero con ello no avanzamos nada. Camila, ¿está disponible por ahí? No. Siga. ¿Qué piensa el resto de los diputados? ¿Citamos al alcalde como lo están solicitando en la cuenta? No, presidente, sí, ya está resuelto. Ya, ok. ¿Alguien más en relación con la cuenta? En puntos varios, ofrezco la palabra. Diputado señor Perdón, tengo al diputado señor Bobadilla en primer lugar. Presidente, en algo que usted planteó someramente, por decirlo de alguna forma, efectivamente hay mucha inquietud por parte de profesores a contrata. Yo creo que a todos se nos ha requerido, a quienes formamos parte de esta comisión, respecto de la tramitación de estas mociones o esta moción que pretende resolver un tema que lo resolvimos hace algún tiempo, pero tenía la limitación de un periodo determinado, que eran los profesores a contrata que tuvieran 3 años continuos, debían pasar a las plantas, o 4 años discontinuos debieran pasar a estas plantas, bien digo. A mí se me ha requerido y me han pedido formalmente que soliciten esta comisión, que tramitemos con urgencia de acuerdo a las prioridades que en este caso el Ejecutivo nos impone. Entonces yo solicitaría, presidente, derechamente que revisemos el cronograma, revisemos el programa que usted ha establecido y tratemos de darle fluidez al trámite de este proyecto, porque son muchos los profesores que se sienten afectados a lo largo del país. Yo sé que está dentro de sus facultades,
Y por eso le pido, una vez que tramitemos estos proyectos o las urgencias que le ha puesto el Ejecutivo, usted considere reformular quizás la agenda para que veamos esto con prontitud y de tal manera de que sientan los profesores que le estamos dando respuesta oportuna frente a un requerimiento que creo que es transversal y a nivel nacional a todos nos están pidiendo exactamente lo mismo. Bueno, creemos junto con la Secretaría que no tenemos que reformular nada por la sencilla razón de que hoy día escuchamos en audiencia sobre el proyecto de nueva subvención para la escuela de reingreso. Mañana votamos en particular, ese es el acuerdo que está diseñado. Desgraciadamente el jueves, producto de que va a sala la acusación constitucional contra el señor ministro de Educación, y no tenemos certezas de cuánto puede durar el alegato y la votación, lo más probable es que no podamos sesionar, como hacemos habitualmente. Por lo que el lunes teníamos considerado poner en tabla el proyecto que estamos hablando, de los profesores a contrata, el lunes de la próxima semana en la sesión similar a esta. Como es un tema de fácil discusión y donde hay consenso, si somos capaces de citar, por ejemplo, la opinión del Ejecutivo, ya conocemos la del Colegio de Profesores, podemos votarlo rápidamente, o sea, puede ser de fácil despacho. Depende de ustedes, de nosotros, en definitiva. Así es que eso es lo que le quiero informar. Próxima semana podría perfectamente quedar despachado desde esta comisión, a lo menos, ese proyecto. El diputado, diputado González, sobre la materia. Sí. Por favor, le ofrezco la palabra y luego tengo Gracias, presidente. A la diputada Girardi. Presidente, estoy muy de acuerdo con lo que usted plantea. Yo entiendo que el tema estaba colocado en la tabla, usted lo había puesto y le había dado la prioridad que corresponde por la importancia que tiene para los profesores, y entonces que el acuerdo sea que en la próxima sesión, después de despachado, digamos, este proyecto, inmediatamente entre este tema tan importante en la tabla. Esa es la proposición. Sí, se hará, y así está determinado, al menos en la programación que teníamos. Don Sergio Adilla. Presidente, yo quiero ser muy justo. Yo con usted puedo tener diferencias y son legítimas, pero tengo que ser muy justo. Que efectivamente ha existido la sensación de que el presidente no quería poner en tabla esto. Yo quiero dar fe de que esto no ha ocurrido de esa forma y que efectivamente aquí no hemos atenido a las urgencias que le ha puesto el Ejecutivo. Y demostración de esto también, presidente, hay que reconocerlo, es lo que usted acaba de mencionar, y yo creo, y lo invito a que tomemos el acuerdo, que tramitemos con fácil despacho este proyecto, de tal manera que escuchemos al Ejecutivo, y como usted muy bien lo ha dicho, conocemos la opinión de los profesores, conocemos la opinión de los integrantes de la comisión, por lo tanto, despachémonos la próxima semana, el día lunes, con una rápida tramitación, y así queda de manifiesto de que aquí no ha habido intención por parte suya de dilatar esto, sino que todo lo contrario. Gracias, le agradezco eso, porque me parecieron un poco injustas las acusaciones hacia mi persona, y creo que estoy de acuerdo plenamente, así que terminado el acuerdo, ¿no es cierto?, terminado, despachado el proyecto del Ejecutivo que estamos revisando, inmediatamente se pone en tabla el proyecto en comento y ahí tomamos las decisiones acerca de cómo tramitarlo. Perfecto, presidente, muy bien. Diputada señora Cristina Girardi había pedido la palabra. Sí, gracias, presidente. Mire, básicamente, presidente, quería solicitar al Ministerio de Educación dos informaciones mediante un oficio. Una es que hay varias escuelas que a pesar de que han aumentado la matrícula, les ha disminuido la subvención general, ¿no? Y por lo tanto también la SEP. Y estos son algunas escuelas de Barranca del servicio SLEP, y yo tengo conocimiento, la diputada Camila Rojas también ha planteado otras escuelas que han disminuido de manera importante la subvención a pesar del aumento de la matrícula. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es la modificación del índice de vulnerabilidad de las escuelas, ¿no? Que esto afecta tanto el tema de la JUNAEP, ¿no? de la entrega de
de la alimentación, ¿no? O sea, hay muchísimo menos niños hoy día que están recibiendo alimentación porque varió el índice de vulnerabilidad, ¿no?, de las escuelas y nadie entiende por qué. Por lo tanto, solicitarle también al Ministerio que responda respecto de estas dos situaciones. El índice de vulnerabilidad también influye respecto de la SEP y de la concentración de la SEP. Por lo tanto, nos parece grave esta situación y quisiéramos, presidente, yo le propongo que tomemos un acuerdo para solicitarle con la mayor celeridad, por supuesto, al Ministerio que nos pueda responder a la brevedad respecto a esta situación. Perfecto, diputada. Entiendo que en el segundo punto es solicitar, ¿no es cierto?, que nos expliquen la razón de los cambios en los índices de vulnerabilidad en las escuelas, de ser efectiva la información que usted nos ha entregado. Ahí está el señor subsecretario, que espero esté tomando debida nota, e inmediatamente le pide a su equipo que empiecen a recolectar la información necesaria. Presidente, para que podamos tener la respuesta a la brevedad. Respecto del punto, yo creo que de mandar el oficio no hay problema. Tomamos el acuerdo respecto a los dos puntos que ha solicitado la diputada Cristina Girardi. Diputada Camila Rojas. Sí, presidente, es que es sobre el punto, pero es aclaratorio en realidad a lo que hace referencia la diputada Girardi en la disminución de la subvención general. Es de 2019 a 2020, ¿ya?, para que se considere así cuando se haga la revisión. O sea, nosotros revisamos los datos oficiales y hay 1.591 escuelas que recibieron menos subvención general durante 2020, pese a que su matrícula aumentó. Eso es específicamente la denuncia. Yo se lo puedo enviar a la secretaria el dato. Y lo de los estudiantes prioritarios, en varias ocasiones lo hemos solicitado porque ese criterio no es público, como el cómo se determina que un estudiante es prioritario o no es algo conocido. Entonces lo hemos pedido en varias ocasiones. De hecho, no han llegado casos durante todo el año porque eso tiene impacto en las asignaciones, en las remuneraciones de docentes y de asistentes de la educación, y también tiene impacto una vez que bajan en la cantidad de horas no lectivas. Entonces tienen diferentes situaciones. La diputada ponía lo de la JUNAEP, yo sumo estas otras dos, y por eso es tan importante transparentar cómo se determina que un estudiante es o no prioritario. Y recuerdo, por ejemplo, que la diputada Vallejo en su momento también llegaron casos de su distrito, el diputado González, a todos en verdad nos han llegado situaciones. Solo espero no equivocarme, pero entiendo que el índice de vulnerabilidad de lo que hablaba la diputada Girardi es una cosa y los alumnos prioritarios es otra cosa, ¿no es cierto? Sí, pero son dos cosas. Son dos cosas distintas y sobre ambas cosas queremos pedir la información. Eso para precisión. Agradecemos, diputada Rojas, su aporte. Termino por ofrecer en puntos varios la palabra. No veo a nadie solicitándola. Entonces entramos en el orden del día. Como ustedes muy bien saben, esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con la discusión en particular del proyecto de ley originado en mensaje que establece un sistema de subvenciones para la recientemente creada modalidad educativa de reingreso. Eso de recientemente creada invención mía. Boletín número 14.309-04, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de simple. En razón de lo anterior, escucharemos la opinión de los siguientes invitados, a quienes, como siempre, le otorgamos aproximadamente 10 minutos para su intervención. De partida, les saludamos con afecto, con agradecimiento por el aporte que representa su presencia en esta comisión. Voy a ofrecerle la palabra en el mismo orden que está establecido, ¿no es cierto?, en nuestra pauta de trabajo, a la presidenta del Consejo Nacional de Educación, la señora Luz María Burgues Carballo. Señora Luz María, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, señora. Ok. Fui invitada específicamente para referirme a la modalidad educativa de reingreso escolar.
Me gustaría aclarar que yo no era la presidenta del Consejo Nacional cuando esto ocurrió, pero he leído con mucho cuidado todo aquello que estuvo indicado en el proceso, y a la primera invitación que recibí, que fue hace 15 días atrás, y que no pude asistir, hice llegar una minuta que contenía cada uno de los puntos en los cuales había participado el Consejo Nacional de Educación, y asimismo una minuta que incorporaba tanto las sugerencias que había hecho el Consejo Nacional de Educación como las fortalezas que había reconocido en el proyecto final y por lo tanto que habían inducido a su acuerdo. Destaco entre ellas principalmente el hecho de que es un sistema que atiende un problema de exclusión a niños. Entre 12 y 21 años se les considera aún niños que tienen una problemática y una manera de enfrentar su reingreso al sistema de manera muy distinta a como lo hacen los adultos. Creemos que esta modalidad puede atender a esos niños de una mejor forma. Estamos convencidos y nos convencimos en base a todo lo que se nos entregó, que aquí hay un recompromiso educativo que puede ser fuerte y permanente y que de alguna manera vendría a hacerse cargo de las altísimas cifras en deserción. Queremos llegar a cortar esa brecha lo más posible, ¿no? Queremos y creemos que la continuidad que se presentó en esta modalidad la hace muy significativa. Permite que ese joven pueda tener una flexibilidad que de alguna manera se adapte mejor a la condición que ya tal vez tenga laboral o a condiciones de vida en que esté producto del tiempo que haya estado en deserción. Reconocemos también las distintas trayectorias educativas que han tenido. Algunos de estos niños de deserción acarrean consigo mismos varios periodos de frustración, algunos de ellos en distintas condiciones, cambios de colegio, incluso cambios de locación. Y por lo mismo creemos que debe ser una educación muy personalizada, cosa que sí ofrecía esta modalidad de reingreso. Me repito, pero lo reitero, una provisión curricular flexible creemos que es hacia donde el sistema educativo tiene que proveer a futuro probablemente mucho más flexible. Y también creemos que la inserción en el medio de estos niños es una inserción que necesita ser ayudada y apoyada de mejor manera, de manera distinta. Y es por eso que el Consejo Nacional consideró que estas fortalezas que de alguna manera se presentan en sus objetivos específicos las hacía tan relevantes. Esto hacía que la subvención, y entiendo que esto es el punto principal que hoy día generaba mayor interés por parte de esta comisión, que la subvención fuera calculada de manera distinta y más específica, considerando la personalización, la flexibilidad curricular, la atención para recuperar la brecha de fracasos anteriores y de frustraciones anteriores, eventualmente las brechas que pudieran tener de arrastre, que se llama, y que necesitaran ser casi tutoriadas o monitoreadas de manera más particular. Eso explicaba un cálculo de subvención más alta. Se hicieron recomendaciones y hubo un acuerdo por parte del Ministerio de considerar esas consideraciones o esas sugerencias por parte del Consejo Nacional de Educación. Entre ellas era tener una mirada hacia lo que podía suceder con EPJA, con los jóvenes y adultos, en que de alguna manera pudiera haber un movimiento, un desplazamiento de aquellos jóvenes que estaban en el sistema de los jóvenes y adultos y que pudieran irse hacia el sistema de reingreso, cosa que
puede pasar y eventualmente puede ser muy beneficioso para ellos también, pero que evidentemente va a requerir algunos calces y ajustes en el sistema. Básicamente eso es lo que les puedo aportar. Todo el resto está en las distintas minutas que se han hecho llegar. No sé si quisieran hacerme alguna pregunta específica y que yo esté en condiciones de poder responderle. Muchas gracias, señora Luz María. Efectivamente, yo estaba siguiendo la minuta que usted, en representación del Consejo, nos hizo llegar y nos parece bastante completa. No obstante, dado su ofrecimiento, si hay algún diputado o alguna diputada que quiera hacerle una consulta, entonces primero veo a la diputada Cristina Girardi levantando la mano, le ofrezco la palabra y luego el señor subsecretario, que veo también que ha pedido la palabra. ¿Quiere, subsecretario? Seguramente para completar, espero que no va a preguntarme. No, muy breve. Luz María, me va a disculpar, presidente, también. Lo que pasa es que tengo una sesión también en el Senado, a la cual tengo que asistir ahora. Me voy a tener que ausentar unos breves minutos para poder estar en otro lado y después volvería. Perfecto. Ojalá deje a alguien en su reemplazo, algún asesor que pueda seguir y anotar alguna cosa que... Está José Tomás Hidalgo, también, que es nuestro asesor, conectado a la sesión. Perfecto, gracias, subsecretario, que le vaya bien el Senado. María Cristina. Sí. Presidente. Sí. ¿Me escucha? Le escucho perfecta y todos le escuchamos perfectamente bien. Gracias, presidente. Mire, básicamente lo que yo quería preguntarle a la representante del Consejo Nacional de Educación. A la presidenta. Sí, bueno, a la presidenta. Es que uno de los temas que se planteó en la discusión la semana pasada fue básicamente que y esto fue planteado fundamentalmente por el profesor Williamson, me parece, que ellos preguntaban por qué no se había fortalecido en definitiva el tema de la educación de adultos, ¿ya? Fortalecer ahí el proceso más que crear una nueva modalidad, ¿ya? Porque efectivamente no se entiende que se tenga que crear una nueva modalidad cuando ya existe una que además ha tenido históricamente prácticamente nulo apoyo por parte del Estado, ¿no? Y que siempre ha habido una solicitud en forma reiterada de apoyar esta área, esta modalidad que es la educación de adultos, ¿no? De jóvenes y adultos, que son precisamente personas que han desertado del sistema escolar, ¿no? Entonces, nos interesaba mucho conocer la opinión de por qué no se optó por eso, porque además ellos dijeron que a ellos no los invitaron, ¿no? Al Consejo para plantear su opinión, que ellos sí la plantearon, pero que esta opinión además no fue recogida, ¿no? Y que nos parece muy relevante aclarar ese punto, ¿no? Lo segundo, que yo quisiera hacerle la pregunta también a la presidenta, es respecto de un tema que yo lo planteo en forma reiterada, que esta subvención, ¿no? Llega a ser mayor que la subvención que va a recibir incluso la subvención general, ¿no? En algunos casos, ¿no? En algunos niveles, y por lo tanto parece mucho más atractivo dedicarse a la educación de aquellos que han desertado que a la educación formal y regular de los niños en este país, ¿no? O sea, es mejor trabajar en esa área o sea, es más, me refiero más beneficioso desde el punto de vista económico, ¿no? Trabajar con esos recursos que con la subvención general, y por lo tanto no hay un incentivo a que efectivamente los niños se mantengan en el sistema escolar, ¿no? Y esto, desde mi perspectiva, constituye un peligro en donde el Estado no se compromete, ¿no? Y no se compromete a que en definitiva los niños no deserten del sistema, que si ya tenemos un número que está fuera del sistema, que lo contemos ahí, y no que sigan expulsando niños de las escuelas para que finalmente sean atendidos por esta modalidad que desde el punto de vista económico aparentemente va a ser mucho más conveniente. Eso me parece sumamente peligroso, ¿no? Y me gustaría también conocer su opinión respecto a esto.
Eso, presidente. Gracias, diputada. Me hago cargo de las preguntas de la diputada Girardi. El señor Williamson asistió en más de una oportunidad al Consejo Nacional de Educación. No tengo claro, porque yo no era la presidenta en ese momento, si asistió personalmente más de una vez o si fueron reuniones por Zoom y entregó una evaluación. Entiendo que él ha trabajado incluso para el Consejo Nacional de Educación como evaluador en algunas materias. Tendría que verificar la respuesta para asegurarme si fue específicamente respecto de reingreso o fue en relación a EPJA y reingreso o respecto de los planes de estudio. No quisiera aventurarme en dar una respuesta que no conozco, pero sí es un evaluador al cual se le ha consultado en más de una oportunidad. Respecto a las quisiera aclarar el número para que el número, no tengo los nombres, pero hubo 7 evaluadores externos, hubo una evaluación documental de 4 expertos, se consideró al colegio de profesores y hubo además una larga visita de Educación 2020 al respecto. Fundación Súmate también se presentó, la directora de Educación Pública, y se escuchó la experiencia de 2 directores de escuelas de reingreso. Las fechas fueron entre el 13 y el 20 de enero del presente año. O sea, creo que es importante también que se diga que el Consejo y el Ministerio de Educación revisaron el acuerdo final, digamos, llegó después de 4 propuestas. Hubo una instancia de 4 idas y vueltas con revisiones por ambos lados y con recuperación de consejos y con análisis y reflexiones desde ambos lados hasta llegar al acuerdo. No fue una cosa automática, tomó más de 1 año y medio llegar hasta este acuerdo. Y entre las cosas que se consideraron, diputado Girardi, estuvieron todos los posibles efectos perversos que podría tener. Y en definitiva se consideró, sí, que tal como usted lo dice, una subvención mayor podría eventualmente ser un efecto perverso, tal cual lo han sido las famosas escuelas de lenguaje, ¿no es verdad? Que todos sabemos el peligro que conllevan cuando se llevan a niños que están en una etapa solamente de falta de desarrollo y se les trata como si tuvieran problemas de lenguaje. Eso, que lo hemos visto tantas veces, podía ser un problema aquí. Pero creemos que si esto se presenta como lo que es, un reingreso, el alumno después de 2 años en estas escuelas debería quedar preparado para reintegrarse al sistema escolar, pudiendo hacerlo. Creemos que tal cual está presentada esta modalidad y con la flexibilidad con que está presentada, sería una oportunidad para que el alumno tuviera esa reincorporación al sistema, que no solamente sería beneficiosa en lo cognitivo y en su desarrollo como persona, sino además en lo social. Podría estar con sus pares, con alumnos que tengan más o menos las mismas actividades y intereses que él. Y eso nos parece beneficioso. Entendemos también que existe el peligro de que muchas escuelas que hoy día son EPJA, vale decir que atienden a jóvenes y adultos, se vayan quedando probablemente con un grupo etario de mayor edad y vayan concentrando tal vez sus esfuerzos en solamente los adultos. Y creo que es un tema al cual tanto la Superintendencia como el Ministerio de Educación van a tener que estar mirando, porque si eso sucediere, eventualmente habría que mirar un currículum que fuera más adecuado solamente para adultos y pudiera ser más selectivo entonces en las asignaturas, en la forma de abordarlas y en la forma de abordar el currículum, que pudiera ser más de su interés, incluso en la forma en que se organizara el plan de estudio, que pudiera ser más adecuado solo para adultos y no para jóvenes y adultos. O sea, también puede tener beneficios en esa y es una de las cosas que sí se reflexionaron muchísimo. Gracias, señora Luz María. Yo quiero solo señalar que al final del documento que nos envió existen
además de las sugerencias, aspectos que ellos le plantean como sugerencia al ministerio Ahí está. y me parecen de gran importancia. Yo lo invitaría a leerlo porque recogen la no falencias, sino que más bien la debilidad y ausencias, ¿no es cierto? Como aclarar el rol de los actores, cómo reglamentar todo el tema de evaluación, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias, señora Luz María, por su aporte, y ahora le voy a ofrecer la palabra al presidente de la Comisión de Educación de Alcaldes y Concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde de Pelarco, don Bernardo Vázquez Bobadilla, quien está acompañado del coordinador de educación de la asociación, el señor Raciel Medina. Don Bernardo, le ofrezco la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por esta invitación a la Asociación de Municipalidades. Saludar a todos los diputadas y diputados que están en la comisión. La verdad es que viendo y leyendo y participando un poco en este proyecto de ley de subvención para la modalidad educativa de reingreso escolar, escuchando recién también la intervención de la diputada Girardi, aquí hay varios temas. Primero, el reingreso, sobre todo aquellos alumnos que tuvieron algún tipo de deserción escolar, sobre todo se da mucho en los colegios, obviamente, de resorte municipal, por vulnerabilidad, porque tienen que salir a trabajar, en el mundo rural. Nosotros esta problemática la llevamos arrastrando por muchos años. Cuesta mucho poder ver la posibilidad de que estos alumnos nuevamente puedan retomar la vida estudiantil. Yo he estado en innumerables ocasiones con alumnos que salen por diferentes razones, porque, no sé, lolas que quedaron embarazadas, tuvieron que salir de su colegio a temprana edad, no sé, hombres que por razones laborales tuvieron que dedicarse a trabajar, lamentablemente, con una edad por diferentes razones. La gran mayoría de ellos se puede reintegrar a través de la educación nocturna, que la verdad es que obviamente que no es apropiado, porque la gran mayoría no tiene 18 años, es una edad mucho menor. Obviamente que la educación para adultos nocturna generalmente fluctúa en promedio entre 30 hacia arriba años, y obviamente que estamos hablando de un desfase de sociabilización, de edad de ellos bastante importante. Por lo tanto, tener una subvención especial para poder reencantar a estos alumnos que vuelvan a sus establecimientos educacionales, y también para que ese establecimiento educacional pueda buscarlo, saber dónde está y volver a reintegrarlo, obviamente que es de una tremenda ayuda, sobre todo para todos los sostenedores. Ahora, el tema es que yo también comparto un poco en lo que decía recién la diputada Girardi, de que puede ser un poco perverso en el sentido de que tener una subvención adicional, o mejor dicho, mejorada que la normal, justamente para hacer este tipo de reinserción, es qué tipo de reinserción les vamos a entregar a ese alumno. Entregarla, porque sabemos que tiene que tener también un apoyo de profesionales adicionales al colegio. Saber que se va a reinsertar a los mismos cursos a la cual a ellos les corresponde. ¿Qué tipo de ayuda adicional les vamos a entregar para reencantar a ese alumno nuevamente que vuelva a clase? Porque la subvención, estamos claros, ¿a quién le llega esa subvención? No le llega al alumno, le llega al sostenedor. El sostenedor va a querer buscarlo de todas maneras porque le conviene. Pero vuelvo a insistir, ¿cómo lo vamos a formar, a buscar para que realmente ese niño se reintegre completamente nuevamente a la educación? No solamente con una subvención, que creo que es muy bueno. Por lo demás, nosotros como asociación ya lo conversamos, y obviamente que para nosotros tener una subvención especial para reencantar a estos alumnos claramente es muy importante.
El fondo es ¿para qué? ¿Cómo? Lo traigo a ese alumno, lo reintegro a la sala de clase, pero obviamente que tiene que tener una ayuda adicional. ¿Qué ayuda adicional? Como un programa PIE, por ejemplo, que es programa de integración escolar para niños que tienen cierta dificultad en su sala de clase. Obviamente que yo creo que se tiene que hacer un programa especial, no solamente una subvención, sino que un programa especial para hacer un seguimiento a ese niño, porque claramente aquel niño que sale del sistema escolar es producto de algo. Algo pasó ahí con la familia o con problemas familiares, personales, económicos, etcétera. Entonces, obviamente que creo que se tiene que crear un programa, nuestro planteamiento es un programa especial adicional a la subvención, o con la subvención, perdón, pero un programa que vaya a fortalecer a aquel alumno que se esté por reintegrar al sistema escolar. Una cosa que yo les quiero comentar a propósito de esta invitación que nosotros tenemos a esta comisión es justamente el tema de la educación nocturna. La educación nocturna, sobre todo en nuestros establecimientos que somos sostenedores los municipales, se está viendo mermada los últimos años en una forma considerable, y eso es bastante preocupante. ¿Por qué se está viendo mermada? Básicamente por el tema que tiene hoy día el Ministerio de Educación de sacar los cuartos medios laborales. Los cuartos medios laborales hoy día, para una persona que está fuera del sistema escolar, es bastante fácil y rápido, solamente con una sola prueba que es bastante fácil, por decirlo menos. Con una sola prueba, ese alumno puede regularizar toda su enseñanza media con una sola prueba y tiene un certificado de cuarto medio laboral que, si bien es cierto, es bastante restrictivo, pero ya puedo sacar licencia de conducir, me sirve para trabajar, incluso me sirve para, no sé, si quiero ser candidato a concejal, también me sirve ese cuarto medio laboral, pero también ha sido un desincentivo para que esas personas puedan ingresar a la educación nocturna. Entonces, quiero aprovechar también esta situación para comentarles de una realidad que estamos viviendo. La educación nocturna era un resorte muy importante en los colegios municipalizados. Nosotros captábamos una cantidad grande de alumnos mayores para estudiar en la educación nocturna, y obviamente que ahora se ha ido bajando considerablemente por el tema del cuarto medio laboral. Por eso, resumiendo, señores diputados, para nosotros es muy bueno tener una subvención especial para el reintegro escolar de estos alumnos que han desertado por diferentes motivos de la educación. Pero es muy importante crear que esta subvención vaya a ser un tema más formativo que académico, que no quede solamente en números, porque claramente este alumno puede estar una cierta cantidad de años o meses, y depende de qué sea, y nuevamente va a desertar del sistema escolar. Lo más importante es que ese alumno lo podamos captar y que ese alumno termine su enseñanza media como corresponde, pero con un tema mucho más de fondo que una propia subvención. Eso es. Muchas gracias, señor alcalde. A continuación voy a ofrecerle la palabra a su colega, también alcalde, pero esta vez presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, el alcalde de la Municipalidad de Zapallar, don Gustavo Alessandri Bascuñán, quien está acompañado de la directora del Departamento de Administración de Educación de la Municipalidad de Zapallar, señora Adela Silva. Se llama igual que un ex profesora mía de la básica, y asesora jurídica de la MUCH, la señora Graciela Correa Gori. Espero haberlo leído bien. Le ofrezco la palabra, señor alcalde, don Gustavo Alessandri. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes a todos los parlamentarios, parlamentarias y las personas que son miembros de esta comisión y los invitados que estamos y tenemos el gusto de estar hoy día. Muy buenas tardes.
Con respecto a la modalidad educativa o el reingreso escolar, primero yo haría una diferencia o explicaría o me haría las preguntas con respecto a la diferencia de edad que existe y que muy bien explicó la señora Luz María Bach, que es muy distinto un joven o un niño de 12, 15 años a un adulto de 21 años, y también qué pasa con un padre de familia o un adulto de 45 años que quiere volver a estudiar. Muy bien habló el alcalde Vázquez, lo importante que es la subvención especial y lo necesario, porque naturalmente que es un costo más elevado. Entonces, el motivo de la deserción educativa, cada caso es individual al otro y cada caso es particular uno del otro, y nos lleva a hacernos diferentes preguntas. La escolaridad de los padres es un motivo, habrán tenido que dejar de estudiar para entrar a trabajar, habrán tenido una realidad en su edad que le correspondía estudiar, sufrieron algún problema que no les permitió seguir estudiando, las expectativas que existen sobre los estudiantes a nivel familiar, con un nivel institucional también, el nivel socioeconómico de las familias. Son preguntas que quiero hacer antes de una presentación que tenemos como MUCH, y ver también lo que significa poder terminar, que es el gran orgullo, su enseñanza básica o su enseñanza media, independiente de la edad, porque podemos hablar de 5 a 21 años, podemos hablar de 12 a 21 años, pero cuando se logra obtener octavo básico, tienen, por ejemplo, y bien sabemos los funcionarios públicos, derecho a optar a una planta municipal con octavo básico. Con cuarto medio laboral, bien dijo el alcalde Vázquez, pueden postular a concejal. Con octavo básico pueden postular o pueden realizar, pueden obtener su licencia a conducir. Son distintas cosas en donde tenemos que ser capaces como Estado, independiente del gobierno de turno, independiente de la Comisión de Educación de turno, flexibilizar la mayor posibilidad para que estos chilenos, estas personas tengan la posibilidad, independiente de su edad, de terminar la enseñanza básica y de terminar la enseñanza media, por el orgullo que eso significa, por el mundo que se les abre al terminar su educación. Entonces quiero presentar también una exposición que tenemos con Graciela, nuestra encargada, o nuestra asesora jurídica de la MUCH. ¿Usted, Graciela, la presenta a la comisión? Sí, alcalde, y por intermedio del señor presidente, me gustaría poder compartir pantalla, si es posible, por favor. Está autorizada, puede hacerlo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor presidente. Disculpe, Graciela, aquí tenemos que entender que está siempre en una lógica, no solamente del COVID que hemos vivido el último año, sino que por qué es más caro o que por qué invertimos más dinero en el Estado en esta modalidad educativa de reingreso escolar. Porque nuestros beneficiados, nuestros vecinos, nuestras personas, los chilenos, están en una situación distinta que un niñito, que un joven, que es lo que le corresponde entre 4 y 18 años, sino que son padres de familia, son madres de familia, y es por eso que tienen un valor distinto. Le doy la palabra a Graciela, por favor. Muchas gracias, alcalde. Estoy intentando compartir pantalla, pero he tenido algunos problemas. Mientras tanto, quisiera compartir con la comisión y agradecerles, por cierto, el espacio que se nos brinda a nuestra asociación. Se murió. Sí, ahí. Disculpe, señora Graciela, está sin audio. Ahí sí. Sí, señor presidente. Y la presentación también se ve, Graciela. Ahí está, ahí estamos muy bien. Está. Disculpen las interrupciones y el silenciamiento del audio. Ahora sí, señor presidente, bueno, en primer lugar, agradecer el espacio, tal como le ha indicado nuestro presidente, don Gustavo Alessandri. Para nosotros también es muy importante poder participar de esta tramitación del proyecto de ley, porque desde la asociación también hemos recopilado ciertos antecedentes que nos gustaría poder atender también y poder aportar a este proyecto de ley. En primer lugar, tal como lo ha dicho nuestro presidente, la deserción también
no es para todos igual. Hay distintas cifras, distintas formas de ver esta realidad desde un mismo punto. Son distintas las variables que se condicionan la deserción en el ámbito territorial. Y ya lo sabemos, hasta el año 2020 más de 186.000 menores y jóvenes entre 5 a 21 años abandonaron el sistema escolar. Y sin duda, durante la pandemia ha aumentado esta cifra, siendo pertinente poder abordar esta necesidad. El año pasado tuvimos la ocasión de reunirnos desde las comunidades de educación de AMUT con diversos directores y directoras de educación a lo largo de Chile y que nos permitió escuchar al jefe de división de Educación General del Ministerio de Educación, quien nos comentó precisamente de este sistema, el SAT, Sistema de Alerta Temprana, en el cual es posible visualizar a cada estudiante en riesgo de deserción de manera sencilla y óptima. ¿Para qué? Para que los directores también puedan, en la ocasión de implementar estrategias locales e intervenir oportunamente a los estudiantes. Sin lugar a dudas, también esta es una muy buena iniciativa, pero lo que trae este proyecto de ley también trae algunos ejes que nos parece fundamentales de poder rescatar, como por ejemplo el valor del aprendizaje socioemocional. Nosotros desde la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUT, hemos trabajado recientemente en un proyecto sobre cómo abordar la educación a distancia. En circunstancias que nuestra realidad es tan heterogénea, también hemos querido poner un punto ahí de cómo poder avanzar con las dificultades que todos conocemos. Y dentro de los principales ejes que pudimos abordar en ese plan estuvo precisamente el valorar el aprendizaje socioemocional. Aquí vemos, por una parte, la crisis sanitaria nos demostró, nos visibilizó la situación que viven tanto los niños jóvenes, pero también los adultos. Y entre tanto, ese contexto también incide en la generación de nuevos aprendizajes. Desde ahí es que nosotros vemos que la educación existe una relación social sustantiva en lo presencial, pero que de algún modo también tenemos que empezar a visualizar que la realidad digital también se va a plantear de aquí a futuro. Por eso que rescatamos dentro de las indicaciones de este proyecto de ley lo precisado por la diputada Cristina Girardi respecto a incorporar el aprendizaje en el aspecto socioemocional, que debiese considerar además que este nuevo foco reemplace algunas articulaciones más tradicionales de cómo se ha entendido el aprendizaje hasta ahora, generando un espacio donde no solo prime la competencia del desarrollo de la cognición, sino que también se puedan potenciar valores importantes como la empatía, la creatividad, la motivación, porque ya son parte también de las nociones que son fundamentales para mejorar nuestra sociedad. Entre tanto, también queremos abordar la subvención especial por vulnerabilidad. Nosotros en las imágenes que hemos incorporado a esta presentación vemos realidades que nos demuestran la precariedad de recursos, pero también condiciones que pueden atenderse debido a la crisis hídrica que estamos viviendo también en Chile, la sequía y tantos otros también, como lo manifestaba el alcalde Alessandri, respecto a adultos que cumplen roles y que por tanto también se les ha dificultado avanzar en su proceso de nivel educativo obligatorio. Hay muchas relaciones en torno a la vulnerabilidad, no solo la pobreza, sino también la ruralidad, la distancia de las capitales regionales, la densidad poblacional. Y de todo ello consideramos desde la Asociación de Municipalidades de Chile que es muy importante atender a esta subvención especial por vulnerabilidad, porque ampliando la cobertura también alcanzamos mejores estándares de calidad y equidad en nuestro sistema educativo. Ciertamente también consideramos que es muy apropiado que se establezca dentro de las indicaciones un piso mínimo que permita a los alumnos y alumnas con alto nivel de vulnerabilidad acceder a esta subvención y considerando precisamente las zonas geográficas donde esté ubicado también el establecimiento educacional, porque está totalmente en línea con el proyecto de ley. También en el aspecto de las actividades extracurriculares, consideramos de que el financiamiento no puede estar limitado a las circunstancias de tener o no recursos económicos. Consideramos, a su vez, como dice el proyecto de ley, que el financiamiento de las actividades extracurriculares se deben desarrollar sin que se figure en este sentido cobros ni aportes económicos obligatorios directos e indirectos desde terceros. Pero sí queremos apuntar
dentro de las indicaciones a ese aspecto que limitaba a los apoderados de poder hacer aportes y sí brindaba la oportunidad de hacerlos en tanto no fuera en orden económico. En este aspecto, señor presidente, honorables diputados y diputadas, consideramos que no sería preciso en este caso, dado el espíritu del proyecto de ley, limitar la autonomía de los apoderados, en tanto siempre se puede examinar desde el otro punto de vista como un beneficio para ellos. Finalmente, dos puntos importantes: la prioridad y la preferencia de los establecimientos educacionales de carácter público municipal. Sabemos todos y todas de que en este sentido la oferta educacional desde el ámbito público es dentro de las 345 comunas del país y se entrega en este sentido a todos los alumnos y alumnas que asisten a los establecimientos escolares y que, con motivo de la pandemia, también han hecho todos los esfuerzos por seguir educándose. Pero sin duda también se han provocado ciertas deserciones en este periodo. Creemos que es muy importante también en ese sentido, dado que así las instituciones públicas, y en este caso los establecimientos educacionales municipales lo han así demostrado, se pueda avanzar también en darles preferencia y prioridad en este proyecto de ley a fin de fortalecer el sistema educativo, logrando una real cobertura educativa y siendo la más cercana a todos los alumnos y alumnas en el territorio. Para concluir, señor presidente, y ajustándome en el tiempo, quisiéramos también manifestar que de lo revisado en el proyecto de ley vemos algunas situaciones que singularizan a la situación de la pandemia, que lo hemos manifestado en esta presentación. Sin embargo, en los transitorios no lo hemos visto, y es una realidad, y expresamos desde aquí, desde la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUT, y respetuosamente a usted, que se considere esto en los transitorios, porque muchos alumnos y alumnas han tenido dificultades para ir a clases durante este periodo. Los apoderados también tienen temor, los jóvenes también han tenido temores y dificultades, estrés durante este periodo, pero consideramos que es muy importante que esa complejidad se establezca en este proyecto de ley en las normas transitorias, porque no es tan solo un problema que tiene el establecimiento, sino también las dificultades que tienen los alumnos y alumnas para continuar con su proceso educativo. Muchas gracias, señor presidente, honorables diputados y diputadas, y señor alcalde. Muchas gracias, señora Correa. Graciela. Muy bien, a continuación, y agradeciendo la presentación del señor alcalde, ¿el señor alcalde quiere agregar algo más? Muy limitado porque ya están excedido el tiempo. Estoy seguro que los que somos alcaldes y los que fuimos alcaldes, como el diputado González, estoy seguro que se va a quedar con la última parte de la exposición, cuando decimos esto debe ser considerado como una fortaleza del sistema educativo, pues permite lograr una real cobertura educativa y entregar educación cercana y directa en territorios diversos. Porque cada caso es individual a otro. De Arica a Punta Arenas, miremos esto, reflejemos la necesidad y lo importante que es estudiar, y le agradezco a ustedes tener la oportunidad de poder exponer en esta comisión. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. A continuación, le voy a ofrecer la palabra al coordinador de la Secretaría Ejecutiva del Observatorio por las Trayectorias Educativas, don Jaime Portales Olivares. Señor Portales, le ofrezco la palabra. Recuerde que tiene aproximadamente 10 minutos y luego habrá tiempo para que los señores diputados, diputadas puedan hacer consulta o comentario. Ok, muchas gracias, presidente. No sé si tengo la posibilidad de compartir. Sí. Voy a compartirles una presentación que tengo preparada. Bueno, primero que nada, buenas tardes, diputadas, diputados e invitados presentes. Me toca presentar como secretario ejecutivo del nuevo Observatorio por las Trayectorias Educativas sobre el proyecto de ley en discusión. Primero contarles quiénes somos. Somos un observatorio nuevo que tuvo su lanzamiento hace un par de semanas atrás y está conformado por distintos centros de investigación. Ahí ven los centros que conforman este observatorio: el Centro de Investigación Avanzada de Educación de la Universidad de Chile, el Centro de Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica, el Departamento de Política Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, y Fundación Súmate del Hogar de Cristo.
¿Cuál es nuestro propósito principal? Somos una iniciativa que tenemos como misión promover políticas públicas integrales que aseguren un aprendizaje efectivo y una educación integradora y de calidad para niños y niñas y jóvenes en la etapa escolar, y además de fomentar condiciones que impacten positivamente en las trayectorias educativas de los estudiantes en Chile. Nuestra preocupación principal es la protección de trayectoria educativa, y en ese sentido el tema de tanto la retención escolar como el reingreso educativo son temas que nos convocan para poder incidir y aportar a las políticas públicas en este sentido. Dicho eso, y con respecto al proyecto de ley que se está discutiendo hoy día, me gustaría presentarles algunos comentarios y propuestas en un análisis general. Son 9 puntos, voy a tratar de hacer lo más claro y conciso posible. Lo primero, decir que valoramos la presentación del proyecto de ley que financia la modalidad de reingreso escolar y la consideramos un avance para garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes. En ese sentido, apoyamos la creación de la modalidad de reingreso y la entendemos como una modalidad que es complementaria a la educación de jóvenes y adultos. Voy a profundizar sobre ese punto más adelante, pero quiero dejar muy establecido que más que una competencia en la modalidad de jóvenes y adultos, la modalidad de reingreso es un complemento y que se instala principalmente en los centros de educación integrada de adultos, aunque también como aulas de reingreso en la educación regular, ¿sí? Un segundo punto que quiero resaltar es que creemos que es importante comenzar la implementación de esta modalidad lo antes posible. Hoy día hay más de 180.000 niños, niñas y jóvenes fuera del sistema escolar, que es una cifra que producto de la pandemia ya sabemos, con cifras preliminares, que ha aumentado en 40.000 niños, niñas y jóvenes, o sea, entre el año 2020 y 2021, según cifras del Ministerio de Educación, alrededor de 40.000 niños, niñas y jóvenes han salido del sistema. Y es probable que durante 2021, no tenemos cifras actualizadas, haya continuado ese proceso de salida producto de la continuidad de la pandemia. Entonces, en ese sentido, urge restablecer el derecho a la educación de estos niños, niñas y jóvenes, y es por eso que apremia la implementación de la modalidad. Con respecto al proyecto de ley en sí mismo, el proyecto de ley establece que no solamente la creación de escuelas de reingreso, sino que también lo que se llama aulas de reingreso o aulas de recompromiso educativo. Y eso es bien importante porque la modalidad de reingreso no es una modalidad que crea escuelas como las escuelas de lenguaje, sino que más bien, por una parte, reconvierte la educación de jóvenes y adultos hacia una población entre 12 y 21 años que hoy día ya es atendida por estos jóvenes en la modalidad de adultos, y por otra parte abre la oportunidad para que establecimientos regulares puedan establecer aulas de reingreso para estos jóvenes en localidades donde la oferta de educación de jóvenes y adultos no es muy alta. Entonces, una propuesta muy importante, que es la tercera, es instalar las aulas de recompromiso educativo desde el primer año de implementación, porque en el proyecto de ley está desde el 5º año. Entonces, importa que esto se apure para poder alcanzar una mayor cobertura territorial desde un inicio del proceso de implementación. En este mismo sentido, creemos que el tiempo de implementación del proyecto de ley, que establece una implementación gradual a 5 años, debiese acortarse a 3 años, y eso, en ese sentido, valoramos las indicaciones que se han introducido sobre este asunto, porque justamente eso permite avanzar más rápidamente en la garantía del derecho de educación de estos jóvenes. Un quinto punto, y esto también ha sido una indicación que ha sido presentada por diputados, particularmente por la diputada Cristina Girardi, sobre establecer un mecanismo de pago al 100% de la subvención con el 70% de asistencia mensual. Nosotros desde el observatorio vemos con buenos ojos esta propuesta, en el sentido de que efectivamente la educación de jóvenes y adultos, donde está la mayoría de los estudiantes de perfil de reingreso, no tienen asistencias promedio cercanas al 85% de la educación regular,
Y en ese sentido es importante que todos los recursos contemplados lleguen efectivamente a los establecimientos educativos para que la modalidad se pueda implementar de buena manera. Y en ese sentido, el pago al 70% de asistencia reconoce una realidad compleja. Como ya sabemos, existe, por ejemplo, una subvención, un pago diferenciado para la educación parvularia. Creemos que para este tipo de niños, niñas y jóvenes de reingreso es necesario esta subvención distinta. Otro punto importante sobre el tema del financiamiento y complementario a la idea de un pago al 70% es cuestionarse, y eso no está en el proyecto de ley, es si es necesario que para los establecimientos que incorporan la modalidad de reingreso se puede establecer una suerte de piso rural o piso de reingreso, como el caso del piso rural para garantizar un mínimo financiamiento. Pensemos que la mayoría de las escuelas de jóvenes y adultos son escuelas que tienen pocos recursos. Para aquellos establecimientos regulares que podrían instalar aulas de reingreso, efectivamente estas aulas de reingreso tienen pocos estudiantes, entonces es necesario garantizar un piso mínimo de financiamiento independiente que el aula funcione con 10 estudiantes. El piso rural hoy día es 17 estudiantes. Habría que ver cuál es el número adecuado para el piso rural, para un piso de reingreso, pero podría ser interesante de pensar esto como complementario a esta indicación sobre el pago del 70% de asistencia. Otra idea que ya he mencionado un poco, pero quiero reforzar, es que la modalidad de reingreso escolar no es una competencia para la modalidad de jóvenes y adultos, es más bien un complemento, y que lo que busca es el logro de trayectorias educativas inclusivas. Si uno se fija y estudia un poco la materia, la modalidad de reingreso escolar se va a instalar principalmente en escuelas de jóvenes y adultos que hoy día están funcionando. En ese sentido, las escuelas, los CIA, los Centros de Educación Integrada de Adultos, tendrían doble modalidad. Y en ese sentido recibirían, con la creación de este financiamiento vía subvención, mayor financiamiento para operar como comunidad educativa en su conjunto. Entonces van a poder acceder, por ejemplo, a la contratación de profesionales para el apoyo socioemocional o para el desarrollo socioemocional de los jóvenes, que es un elemento muy importante para estudiantes con perfil de reingreso. Y esos profesionales no solamente van a beneficiar al tramo que está entre los 17 y los 21 años, por cierto que los mayores de 21 que van a los CIA también van a ser beneficiados con la presencia de esos profesionales en equipos multidisciplinarios. Entonces, en ese sentido, nosotros no vemos como observatorio que esta modalidad vaya a ser una competencia, sino un complemento. Discusión aparte es si la modalidad de adultos propiamente tal tiene la subvención adecuada, y ciertamente hoy no la tiene. Históricamente la modalidad de adulto ha sido el pariente pobre de la educación chilena y tiene una subvención muy baja comparado con la subvención de escuelas especiales o de la modalidad regular. Ahora, eso no significa que el estudiante con perfil de reingreso no requiera un financiamiento mayor, ciertamente lo requiere. Y en ese sentido, entonces, más que pensar que hay una competencia entre modalidades, es cómo hacemos que esta modalidad que acaba de ser aprobada y que requiere un financiamiento para su implementación, irradie al conjunto de la educación de jóvenes y adultos donde la modalidad de reingreso va a ser principalmente instalada. Eso. Como séptimo punto, me gustaría decir que hay un rol clave de los nuevos servicios de educación pública en el ámbito del reingreso escolar, establecidos por la ley que crea el sistema de educación pública, la ley 21.040. Si uno revisa las funciones y atribuciones que tienen los servicios locales de educación, una de sus funciones o atribuciones principales o responsabilidades más bien, es hacerse cargo de la trayectoria escolar del conjunto de los niñas y jóvenes de su territorio, y en ese sentido contar con políticas de retención y de reingreso escolar. En ese sentido, nosotros vemos no solamente la modalidad de reingreso como una oportunidad para potenciar la educación de jóvenes y adultos, sino que también para fortalecer el rol público y el rol de educación inclusiva que debe tener la nueva educación pública bajo el alero de los servicios locales de educación pública.
Y ahí el proyecto de ley, si bien no se manifiesta explícitamente, uno podría pensar ciertamente en que entonces se favorezca la implementación de esto a través de los servicios locales. Y evidentemente en el sector municipal, como presentaban anteriormente las asociaciones municipales, en tanto esos establecimientos educativos van a estar próximos a pasar a nuevos servicios locales. Como un octavo punto, nosotros creemos que es importante incorporar, y eso sería bueno incorporarlo en el proyecto de ley, que sería bueno incorporar un sistema de monitoreo, seguimiento y aprendizaje del proceso de implementación gradual de la modalidad. En ese sentido, creemos importante que haya un reporte anual que permita tener información de cómo se está implementando y que permita mejorar y ajustar el proceso de implementación de la modalidad año tras año. Guardando las proporciones, pero en una visión similar a lo que se legisló con la ley 21.040 cuando se crearon los servicios locales y la Dirección de Educación Pública, y ahí se contemplaba un informe anual del proceso de implementación. Acá nosotros también creemos que debiera haber informes anuales de cómo se está implementando, para poder hacer ajustes en el camino. Y un último punto importante es que nosotros sabemos que la ley hoy día está con urgencia simple en discusión en primer trámite en la Cámara de Diputados, en esta comisión, pero sabemos que el trámite legislativo puede demorar, también tiene que pasar a la Comisión de Hacienda por ser presupuesto, después al Senado, etcétera. Entonces creemos que es necesario que en paralelo a la discusión de este proyecto de ley se contemple en los próximos meses la discusión de la creación de una glosa presupuestaria para el presupuesto 2022 que permita financiar la modalidad del próximo año. No podemos esperar al término del trámite legislativo de la creación de esta modalidad, si es que se demora, a que la implementación de la modalidad se demore. Creemos que una glosa presupuestaria para el año 2022 que permite implementarla es fundamental. Una última reflexión, y a propósito de la idea esta de los incentivos perversos, ¿no? De que en el fondo esta modalidad, al tener una subvención mayor que la regular y distinta a la de educación de adultos, lo que va a crear es una suerte de nuevo mercado. Yo creo que el crear un mercado, y desde el observatorio lo hemos reflexionado, el crear un mercado educativo de reingreso sería el peor de los mundos para este proyecto de ley. De lo que se trata es de tener una oferta de alcance nacional y con cobertura territorial en todas las regiones del país, con foco en una provisión pública, principalmente bajo el alero de servicios locales de educación, y con ciertamente colaboradores privados de carácter público sin fines de lucro en el territorio que puedan aportar y hacer alianza con los nuevos servicios locales y los municipios que todavía administran educación. En ese sentido, y en el proyecto de ley no queda muy claro, es importante concebir esto como un financiamiento que debe entrar desde el primer año a beneficiar a los centros de educación de jóvenes y adultos, principalmente en funcionamiento y bajo el alero de la nueva educación pública, para que implementen la modalidad dentro de sus establecimientos, no para crear nuevos. Entonces, ojo con eso. Aquí lo que hay que hacer es fortalecer lo que hay, atendiendo a una población que ha sido postergada desde hace mucho tiempo, y que esta modalidad abre la oportunidad de atender de mejor manera. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, señor Portales. Agradecemos su aporte. De inmediato voy a ofrecer la palabra a los y las señoras diputadas que quieran hacer algún comentario. Les solicito precisión para que podamos, ¿no es cierto?, participar la mayor cantidad posible. Diputada Cristina Girardi, que tiene levantada su mano. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición del observatorio. Una pregunta precisa, presidente, tiene que ver con que yo presenté una indicación de priorizar efectivamente esta acción
y esta nueva modalidad en el sistema público, no en el privado, para precisamente evitar aquello que señala el observatorio del peligro de generar un mercado, ¿no? Un nuevo mercado en torno a la educación, como ya existen muchos ya, ¿no? O sea, volver a hacer lo mismo que hemos hecho siempre, ¿no? Entregar plata al privado, entregarle más plata al privado para finalmente desfinanciar lo público, ¿no? Porque en realidad esta nueva modalidad no tiene ninguna exigencia al sistema privado, ¿no? Salvo cumplir con las normas que se le exige a cualquier establecimiento, ¿no? Eso en el proyecto actual. Yo puse algunas exigencias, ¿no?, que fueron claramente observadas por los privados, diciéndoles que estamos poniendo la exigencia a ellos y no al sistema público. El sistema público es de responsabilidad del Estado, ¿no? Y el Estado obviamente tiene que hacerse responsable del servicio que otorga. Es el privado el que tiene que demostrar que tiene las facultades para ser un colaborador, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, presidente, el peligro del mercado está. Tenemos una superintendencia que nos fiscaliza, ya lo hemos visto, ¿ya?, que no cumple con su rol, ¿ya?, y por lo tanto el tema del mercado se va a dar sí o sí en esta nueva modalidad, sobre todo con el nivel de exigencia que está planteando el nulo nivel de exigencia que está planteando el proyecto y el Ministerio de Educación a esta nueva modalidad. Por lo tanto, me gustaría saber qué opinan de la indicación de que sea efectivamente lo público el que sea priorizado, el sistema público, ¿no? Y que obviamente solo en casos muy excepcionales el sistema privado y bajo muchas exigencias pueda acceder a esta modalidad, ¿no? Esa es como una pregunta. Y lo segundo, presidente, ¿cómo ellos, el observatorio, piensa efectivamente que se puede aminorar o mitigar, ¿no?, el efecto que va a tener este proyecto de que esto va a ser un estímulo porque hay más plata, ¿no?, versus el sistema regular que no tiene más plata, ¿no?, pero además no tiene todas las flexibilidades que se le está dando a esta nueva subvención, ¿no?, que es mucho más flexible, ¿no?, que obviamente tiene un nivel de asistencia menor que el resto, ¿no? La flexibilidad está acá y no está en el sistema regular, y por lo tanto, y en el sistema regular igual tenemos niños que están siempre al borde de la deserción, ¿no? Por lo tanto, ¿qué creen ellos respecto de esta dicotomía que se va a dar entre esta nueva modalidad con todos estos beneficios, más plata, más flexibilidad, versus el sistema regular, menos plata, menos flexibilidad, ¿no? Si no es un peligro, ¿no? Y no es un peligro, obviamente, a puertas de esto, un nuevo mercado. Gracias, diputada Girardi. Voy a ofrecer la palabra al diputado señor González y le agradecería al señor Portales del Observatorio, que fue directamente interrogado por la diputada Girardi, que anote, por favor, para que posteriormente pueda responder, por si algún otro diputado también se lo interpela de algún modo o le consulta. Diputado Rodrigo González. Gracias, presidente. Presidente, me parecieron muy interesantes todas las exposiciones y quiero hacer una observación general y algunas preguntas a los expositores. Respecto de la exposición de la representante a la directora, en realidad, del Consejo Nacional de Educación que aprobó esta nueva modalidad, yo creo que todavía no queda suficientemente explicada por qué, digamos, se creó una nueva modalidad y por qué no se fortaleció el sistema de educación de adultos, ¿no? La directora nos explicó... Diputado González, es mi deber contarle que la señora María Luz, creo que es el apellido, se pronuncia, ya se desconectó, así que no le va a poder dar respuesta. Bueno, pero en todo caso quiero hacer la observación, presidente, en el sentido, porque es un tema muy importante, creo que es uno de los puntos medulares de esta discusión, ¿no? En la medida que
la idea, digamos, que pudiéramos conversar al momento de las indicaciones es cómo integrar mejor el sistema actual de educación de adultos con el reintegro, reconociendo que es sumamente importante que haya una nueva subvención para el reintegro y una nueva subvención para los alumnos que han desertado. Pero fíjese usted que a diferencia de un punto que planteó el alcalde de la Asociación de Municipios, yo creo que los alumnos mayores de 15 años que ingresan al sistema de la EDJA son igual alumnos desertores. Y yo creo que hoy día en la EDJA la mayor parte de los alumnos, y sería bueno conocer más estadísticas, la mayor parte de los alumnos son jóvenes que van entre 15 y 21 años o muy jóvenes, ¿no? Y entonces son prácticamente alumnos de las mismas características y para los cuales coincido con el presidente o el representante de la Asociación de Municipios que habría que buscar una forma más específica de entregarle respuestas, de tener elementos, digamos, cualitativos más importantes que hagan eficaz esa educación, tanto para atraerlos como para retenerlos en el sistema, de tal manera, digamos, de que no vuelvan a desertar y para darles un tipo de educación que es la que necesitan, pues, puesto que hubo alguna razón por la cual desertaron, ¿no? Y no se sintieron atraídos o pudieron desertar. Lo que hay que preguntarse bien, digamos, para resolver bien este tema que es tan importante, y creo que es muy importante que estemos discutiendo esto, es, digamos, por qué se produjo esa deserción, cómo evitamos en el sistema en su conjunto que la deserción se produzca y cómo en forma, digamos, rápida, también, como planteaba muy bien el observatorio, podemos recuperarlos en aulas especiales o en formas, digamos, muy eficaces, ¿no? De recuperarlos pronto, de tal manera, digamos, de que no tengamos que lamentar que esa deserción pueda transformarse, digamos, en permanente. Entonces, yo creo que tenemos que profundizar más cómo integramos mejor ambos sistemas, el de educación de adultos y el de reintegro. Y en segundo lugar, ¿qué instrumentos entregamos? Y yo quisiera preguntarle especialmente al diputado Alessandri y a la representante de la MUCH, perdón, al alcalde Alessandri, y a la representante de la MUCH, que son muy interesantes las observaciones generales que ellos hicieron, ¿no? El análisis que hicieron. Pero yo no vi que hubiese algunas propuestas específicas que se dedujeran para la mejoría del sistema, para la mejoría de la propuesta, para la integración también entre la educación de adultos y la educación, la nueva modalidad de reintegro, y elementos concretos de políticas específicas que nos permitan. Entonces, no sé si yo no lo percibí bien, y si es así, les pido que me excusen, pero creo que el análisis es muy bueno, las conclusiones y las políticas públicas que se quieren proponer y las modificaciones que se derivan de esas observaciones, digamos, no se visibilizan suficientemente. Entonces, yo estimo que tanto lo que señaló el observatorio como la intervención de los dos alcaldes y las reflexiones que hemos escuchado hoy día vuelven a acentuar la pregunta esencial que hizo al inicio la diputada Girardi sobre cómo integrar mejor estos dos sistemas y sobre todo una pregunta adicional es cómo cuando esto se produzca distinguimos el tipo de necesidad educativa, ¿no? Reforzando esto de que se necesita, digamos, instrumentos especiales para trabajar con ellos y política y ayuda, recursos también especiales para trabajar con ellos, para retenerlos y para darles los complementos necesarios productos de las deficiencias que se produjeron por su deserción. ¿Cómo vamos a trabajar con los alumnos más pequeños?
¿no? Los entre 12 y 15 años, porque ellos requieren una preocupación educativa distinta. Es muy distinto un alumno de 15 años a uno de 12 años. ¿Cómo los vamos a juntar? ¿Y qué tipo, digamos, de educación diferenciada le vamos a dar a cada uno de ellos para que puedan efectivamente, digamos, en un establecimiento poder integrar esta modalidad de reintegro? Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado. ¿Algún otro diputado? ¿Alguna otra diputada? Diputado, señor Winter, perdóneme, pero tengo que pedirle que haga, intente, ¿no es cierto?, ser sintético a la hora de las consultas, por favor, para poder tener espacio de que nuestros interpelados puedan responder. Gracias. Creo que puedo, presidente. Sí, y puedo sobre todo porque voy a mencionar un tema que ya se ha tocado en casi todas las intervenciones, que tiene que ver con cómo se relaciona esta subvención con lo ya existente EPJA y SEIA, ¿no? De hecho, don Jaime fue bien específico en plantear que no son contradictorias, sino que son complementarias. Yo quisiera pedirle a los invitados que ahonden en la necesidad de complementar esas dos, o sea, que la existencia de esta modalidad no termine por hundir finalmente esas otras dos modalidades que tenemos en nuestro sistema, que no nos termine de hundir, digamos, porque finalmente el financiamiento no llega y se terminen convirtiendo en una versión pobre de lo mismo. En segundo lugar, con respecto a lo mismo, si creen que hoy día son las instituciones mejores preparadas para hacerse cargo de la modalidad que estamos creando, y yo estoy de acuerdo con que la estemos creando, y si creen que sería positivo que en la ley pudiera haber algún tipo de prioridad para que este tipo de establecimientos acceda a esas subvenciones. ¿Cómo estuve, presidente? No tenía duda que usted era capaz. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, comentario, reflexión? Yo tengo una consulta para el señor subsecretario en mi calidad de presidente de esta comisión y preocupado de lo que viene mañana, que es la votación en particular. Pero como está su asesor, le ruego tenga bien anotarla. Y esto es lo siguiente. Sabido es, y seguramente conocen, que se han presentado un conjunto de indicaciones a este proyecto. A juicio de la señora secretaria, juicio que yo comparto como presidente, varias de ellas, si no la totalidad, tienen el carácter de inadmisibles, porque inciden, ¿no es cierto?, en aspectos presupuestarios u otras materias. Pero lo veremos en su detalle mañana. Entonces yo quisiera ahorrar tiempo y pedirle y consultarle al ministerio si revisadas esas indicaciones hay algunas que les parecen absolutamente válidas, razonables y en consecuencia están disponibles a darle el patrocinio para que puedan pasar sin dificultad la prueba de admisibilidad. Tengo claro que tenemos un procedimiento y aunque la declaremos se puede pedir la votación y si gana va a ser igual, pero creo que sería mucho más razonable que el Ejecutivo pudiera, ¿no es cierto?, patrocinar aquellas que le parezcan que mejoran, ¿no es cierto?, y perfeccionan el proyecto que estamos. Le voy a ofrecer la palabra entonces, en primerísimo lugar, al señor Portales en representación del observatorio para que aborde las consultas que se fueron hechas especialmente por la diputada Girardi y el diputado señor González, también el señor Winter, y luego vamos a seguir con Amuche. Muchas gracias, presidente. Sí, son muy interesantes las preguntas, los comentarios y la inquietud que está detrás, ¿no? A mí me parece, y desde el observatorio lo hemos reflexionado, y que lo importante acá es asegurar, ante todo, el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes que no han completado su escolaridad, están fuera del sistema o tienen un alto rezago. Y en ese sentido, la construcción o la implementación de la nueva modalidad de reingreso lo que requiere es buscar todas las capacidades posibles para que ello ocurra. Y en ese sentido nosotros
creemos que el espacio de la nueva educación pública es un espacio dadas sus responsabilidades ya establecidas por ley, el espacio principal donde debiese eso ocurrir. Pero eso no necesariamente significa que el financiamiento de esta modalidad debiese ser exclusivo para esos servicios locales, sino que también, sin duda, para los municipios que todavía no han sido traspasados y también para aquellos privados sin fines de lucro que ya tienen la experiencia de trabajar en el tema del reingreso escolar. En ese sentido, nos parece que una colaboración público-privada de carácter público, por llamarlo de alguna manera, a nivel territorial, en alianza, para la instalación de la modalidad es un tema interesante de explorar, en el sentido de que, por ejemplo, con la creación de un servicio local en la región del Ñuble, puedan haber, o en la región del Maule, puedan haber experiencias ya existentes de reingreso públicas o particulares subvencionadas, que puedan trabajar en alianza con los servicios locales para satisfacer la demanda y para garantizar el derecho a la educación de estos jóvenes que hoy día lo tienen vulnerado. En ese sentido, yo no restringiría, o desde el observatorio decimos, no restringamos este financiamiento exclusivamente para cierto tipo de establecimientos públicos o no, sino que garanticemos que ese financiamiento que llegue ocurra en un espacio de colaboración donde se alcance un desarrollo territorial de este tema y se pueda abordar esa necesidad. Y en ese sentido, insisto, bajo el alero de la nueva educación pública con colaboradores privados, sería interesante poder explorar ese punto. Con respecto al tema del efecto de mercado, ¿cómo contrarrestarlo? Bueno, la ley de inclusión ya establece ciertos mecanismos para contrarrestar el mercado. Dice la ley de inclusión que se podrán abrir nuevos establecimientos educativos en los territorios cuando haya demanda insatisfecha y cuando no exista el proyecto educativo específico en el giro o en la temática de ese establecimiento en el territorio. Y eso tendrá que determinarlo la Secretaría Regional Ministerial. Hoy día en Chile, en ese sentido, la ley establece ciertas limitaciones ya para generar mercado. Habrá que preguntarse, y eso se lo dejo a los diputados y diputadas, de si es necesario establecer otras consideraciones para regular mejor las posibles creaciones de mercados que no queremos que ocurran, para garantizar una calidad de la provisión educativa. Pero me parece a mí que es importante ese punto. Si ya hay educación de adultos en un territorio, si ya hay oferta de reingreso en un territorio, por ley de inclusión, la Seremi de Educación no debiera permitir abrir un proyecto de reingreso si no tiene algo innovador que ofrecer. Y en ese sentido, innovador implica calidad, no cualquier cosa. Sobre la complementariedad entre la modalidad de adulto y reingreso, a mí me parece que eso es fundamental. O sea, esta modalidad de reingreso no puede ser una modalidad que va a contrapelo de la de adulto o contra la de adulto o que le gana terreno a la de adulto. No, son dos modalidades que conviven dentro de un mismo sistema o dentro de una misma comunidad educativa. Insisto, la modalidad de reingreso principalmente se va a instalar en la educación de jóvenes y adultos. Hoy día los jóvenes menores de 24 años de la educación de jóvenes y adultos son 25% de la matrícula y hay algunos establecimientos cuyo matrícula es superior al 50% los menores de 21 años. Entonces, ojo con eso. Ahora, ¿significa que hay que pecar de ingenuo y no buscar los mecanismos de regulación? No. Significa no tenerle miedo a la modalidad de reingreso, sino que más bien ser inteligente en cómo se va implementando y en ese sentido el seguimiento y monitoreo anual para ver cómo se va implementando es muy importante. Porque incluso se podría pensar en el proyecto de ley que esos reportes anuales o bianuales se tengan que hacer desde el Ministerio de Educación a las comisiones de educación de las cámaras, tal y como se presentan los reportes anuales del proceso de instalación de la nueva educación pública. ¿Por qué no? Eso.
Para terminar, bueno, ¿por qué más plata? ¿Por qué es tan caro el sistema? ¿Por qué es tan caro el tema del reingreso escolar? Bueno, porque requiere de equipos psicosociales especializados, un proceso de apoyo y acompañamiento socioemocional a los jóvenes muy intensivo y que no es barato de hacer. Y si estamos diciendo que el perfil de reingreso se ubica en la educación de jóvenes y adultos, que es la variante pobre de la educación chilena, con mayor razón, mayores recursos. Ahora, esos recursos, insisto, no solo debieran beneficiar a los alumnos de reingreso, también a los alumnos adultos dentro de los CIA. O sea, obvio. Porque si no, estaríamos creando dos escuelas dentro de una. No se trata de eso. El equipo psicosocial es para toda la escuela. Ya, economías de escala, como podríamos pensar. Y con temas de si el proyecto de ley, para esto el diputado Winter mencionaba si debiera haber prioridad algún tipo de establecimiento para financiar esto. Más bien, bueno, más bien yo diría enfoque territorial. No sé si hay que priorizar cierto tipo de establecimientos como garantizar un enfoque territorial de la implementación del reingreso. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que ver qué oferta de educación de jóvenes y adultos hay en el territorio y qué otro tipo de establecimientos podrían ser sujetos de implementar aulas de reingreso dentro de ellas. Y que esa oferta satisfaga las necesidades de reingreso que hay en el territorio. Y para eso necesitamos contar con información territorial muy bien levantada de cuál es la necesidad de reingreso en cada comuna y agrupación de comunas que conformen servicios locales. Con eso se podría determinar la demanda potencial y en ese sentido decir, ¿sabes qué? Con el CIA que tengo en mi comuna municipal, ¿puedo hacerme cargo de esto o no? ¿Sabes que además tengo que activarme con el particular subvencionado que conozco que se dedica al reingreso y además puedo establecer un aula de reingreso o dos aulas de reingreso en este establecimiento de enseñanza media técnico profesional? Y con eso satisfago la demanda. Entonces, ¿y quién toma esas decisiones? Bueno, el sostenedor, pero el sostenedor público en alianza con los privados que se dedican al reingreso. Entonces, decisiones de política pública local a la que los servicios locales de educación pública están llamados a hacer en buena hora. Eso, muchas gracias. Aló. Ahora bien, le voy a ofrecer la palabra al señor Gustavo Alessandri. Si él lo estima, ¿no es cierto?, le puede pedir que complemente la señora Correa. No me equivoqué. Bien. Presidente, muchas gracias. Y no diputado, como se dijo. Le agradezco que el exalcalde y actual diputado González me de colega, oiga. Pero va a responder nuestra asesora legal las preguntas y después yo al final hago una recomendación o termino la... Bien, no perdamos tiempo porque nos quedan 7 minutos, señor alcalde. Señora Correa, por favor. Gracias, señor presidente. Primero, agradecer las interesantes preguntas que nos han formulado los diputados y diputadas, porque eso también enriquece el proyecto de ley, pero también nuestra perspectiva respecto a la misma. En señalamiento de la pregunta formulada por el diputado González, ¿qué instrumentos entonces entregamos para poder fortalecer el sistema? Bueno, dentro de la presentación nosotros señalamos la importancia del acompañamiento, no tan solo en lo pedagógico y lo técnico, sino también en lo socioemocional. Creemos que aquí es fundamental tener centrada la mirada en las personas. Como en todo ámbito legal, siempre la mirada está centrada sobre las personas y en ese sentido también lo fundamental de este proyecto consideramos que es el acompañamiento en ese aspecto tripartito. Luego el SAT, fortalecer también las evidencias del SAT, cuáles han sido los resultados desde que se ha implementado hasta ahora. El SAT hoy en día también interviene de manera muy positiva en la prevención de la deserción, que es otro pata de esta mesa. Una pata es la prevención y otra es la reacción respecto a quienes ya han desertado y queremos reinsertar, reingresar y poder
continuar con su proceso educativo. Atender a los beneficios, porque ciertamente cuando hablamos de la efectividad de una ley, y en este caso en la tramitación de un proyecto de ley, tenemos que atender a los beneficios. El alcalde Alessandri ha sido muy enfático al inicio de su presentación. La mejor formación inicial y el proceso de nivel de desarrollo educativo obligatorio permite que las personas puedan postular a trabajos, permitan que las personas puedan desarrollarse en la sociedad, postular a un cargo público, postular a un trabajo es parte del desarrollo también de las personas y que permite eso precisamente la educación. Existen evidencias en ámbitos y materias del saber de que la educación es finalmente lo que potencia el desarrollo de las personas en sociedad. Y por último, también en base a esa pregunta, fortalecer también la educación no tradicional y en este caso sobre los medios digitales. Nosotros recientemente, como les acaba de mencionar en la presentación de la asociación, nosotros hemos terminado recientemente el proyecto denominado Hacia un Plan Nacional de Educación a Distancia, donde reforzamos también la idea de que esta sociedad digital tiene que fortalecer las competencias, no tan solo de los educandos, sino también de los docentes. En una breve encuesta, y quiero ser muy sintética en esta idea, señor presidente, pero creo que es muy importante, en una encuesta que realizamos a docentes y a apoderados también, el 97% de los docentes señalaron que es importantísimo incorporarse desde los primeros años de formación de los docentes y requerir también los programas de capacitación para ellos en educación a distancia. Del mismo modo, los apoderados señalaron en un 88% que la educación a distancia permite también dar continuidad al aprendizaje, a la educación. Aquí lleva por lejos mayor avance la educación superior. Ellos ya también desafiaron esta gran brecha de cómo transmitir también todos los programas educativos desde lo presencial a lo digital. Notablemente hay algunos aspectos que no se pueden superar de la presenciabilidad, pero sí hay una evidencia muy interesante desde la educación en Finlandia. La educación en Finlandia también avanzó no tan solo en dar continuidad al sistema educativo, sino también en entregar programas que apuntan precisamente a distintos ámbitos, y dentro de ellos también el aspecto socioemocional. Es decir, estamos hablando de personas y docentes también que se desarrollan de manera integral. También apuntando a la pregunta del diputado Winter, cómo también permitimos que la existencia de esta modalidad no termine ya socavando la existente, y que realmente las instituciones que van a ser quienes trabajen en esta modalidad están preparadas. Aquí ciertamente, señor diputado, hay que tener en consideración de que la educación municipal está trascendiendo a un nuevo sistema. Y así como también las municipalidades se han destacado, sobre todo en los últimos años de pandemia, respecto a la entrega y la continuidad de los servicios, también no es menor de que hoy en día también los establecimientos educacionales y el servicio educacional de servicios traspasados va a instalarse bajo una nueva modalidad de los servicios de educación, de servicios locales de educación pública. En ese sentido, Correa, disculpe, le sugiero dejarle un minuto al señor alcalde, por favor. Sí, con esto termina, señor presidente. Creo que quizás aquí la pregunta del diputado Winter debería ser qué tan preparada está posteriormente la educación cuando se entregue a las manos del nivel central, el cómo también apoyar a quienes desierten, porque inevitablemente estas situaciones se van a ir dando igualmente a futuro, pero consideramos que es muy importante que se mitiguen a futuro. Muchas gracias, señor presidente. Alcalde, exactamente el minuto que le rescaté. Muchas gracias, presidente. Solo para poner un contexto que me va a entender nuevamente muy bien el diputado González, el año 94 estaban las plantas municipales, el año 2018 hubo una reforma y se pudieron postular unas plantas municipales y muchos funcionarios municipales no cumplían con el requisito de octavo básico, porque estaban en un horario, no pueden postular una planta. Muchas municipalidades optamos con los talleres de educación para adultos y nos propusimos que terminaran octavo básico. ¿Qué es uno o quién es uno sin educación? Flexibilicemos lo máximo posible para que una persona, independiente de la edad, se pueda estudiar, y así va a ser más. Va a ser un orgullo. Tenemos casos hoy día en nuestra comuna que la hacienda ha llegado hasta sexto básico, Catapilco hasta octavo básico, que va el abuelo o va el padre con el hijo o el nieto a estudiar.
y van juntos, porque uno es, a través de la educación, mejor persona, está posibilitado a llegar a nuevos trabajos, a nuevos emprendimientos, y uno con educación es más, eso es. Entonces tenemos como Estado que flexibilizar y poder llegar a un mayor número de personas a nivel nacional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Correa. Muchas gracias a todos y cada uno de los invitados que participaron de esta sesión. Y, por cierto, también a cada uno de los diputados y diputadas que lo hicieron. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y siendo las 14:00, esta se levanta. Thank you.